Manuel Balcázar, especialista en inteligencia en seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Gracias, Javier. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues muy expectante ante los eventos que se han suscitado en materia de seguridad, Sí. precisamente en la Ciudad de México. A ver, una opinión así de bote pronto, en función de que tenemos poca información, por lo menos emanada de parte de la autoridad, respecto a lo que pasó ayer en la mañana. Y si quieres, pasamos luego al tema de la proliferación de cárteles en la Ciudad de México y de lo que todo y cómo todo puede estar relacionado con todo, ¿no? En un momento dado. Sí, totalmente de acuerdo. Los eventos de ayer, muy lamentables, me parece responden justamente a una nueva etapa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los funcionarios que fueron privados de la vida venían del equipo con la jefa de gobierno desde la alcaldía Iztapalapa. Entonces, si hubieran cometido alguna afectación a intereses en esas funciones previas, pues era como relativamente más fácil privarlos de la vida en ese entonces. De manera que, teniendo esto como antecedente, me parece que son asesinados pues por algunas actividades que habrían hecho en esta administración. No sé si necesariamente estas dos personas que tenían un perfil muy alto en términos de la administración pública de la Ciudad de México y de la cercanía con la jefa de gobierno, y pareciera sí que es una represalia que se toma hacia las acciones que está tomando la jefa de gobierno en la Ciudad de México, pero pues es también muy alarmante, sobre todo porque estos dos personajes no tenían aparentemente dentro de sus responsabilidades directas temas de seguridad. Una era la secretaria particular y otra de las víctimas habría sido un asesor. A ver, habría sido un asesor ahí. Entonces, Ah, eso manda un mensaje como que se busca, exacto, se busca afectar a las personas cercanas a la jefa de gobierno, y creo que sí muestra pues este interés del grupo criminal que haya estado detrás, pues de lanzar un desafío, y tiene que ser un grupo con mucha solidez criminal para poder planear el ataque de la manera en que lo hicieron, haber podido escapar y lanzar un desafío que evidentemente no va a quedar aquí. Las autoridades responderán, como ya se informó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tendrán que ser presentados a la justicia, pero ellos y sus organizaciones. Entonces, creo que hay mucho en juego y esto habría estado detrás del asesinato de ayer. a ver, ahora pasemos a este informe de la DEA y de la Secretaría de Defensa Nacional. Es un informe conjunto, pero además es plenamente coincidente entre ambas instituciones. Sí, es interesante, sobre todo que son dos fuentes distintas, de países distintos, en tiempos distintos. Lo que se atribuye a la Secretaría de la Defensa Nacional tendría su origen en estas filtraciones que en su momento se conocieron como Guacamaya Leaks y daban cuenta de la existencia de distintos grupos y células delictivas en las alcaldías de la Ciudad de México. Y lo que la DEA presentó recientemente, en la última semana, fue la Evaluación Nacional de Drogas 2025, que pareciera se focaliza muchísimo en las organizaciones delictivas mexicanas, sobre todo en Cártel de Jalisco, en Cártel del Noreste, en Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, la familia michoacana, la nueva familia michoacana, y se atribuye esta zona de operación. Es un reporte el que lanza la DEA muy interesante porque establece las áreas de influencia geográfica, establece la afectación hacia los Estados Unidos, mapas de rutas carreteras en los distintos rubros ilícitos como es el tráfico de drogas, tanto naturales como sintéticas, y los grupos que están enfrentados. Entonces, efectivamente, se da la convergencia de información y nos muestra algo que además la lógica nos permite intuirlo. Al ser la Ciudad de México la capital del país, pues se vuelve también la capital de los distintos grupos criminales. Suena un poco feo decirlo así, pero no habría por qué no pensar que también tienen intereses los distintos grupos delictivos. Y una vez que se terminó el monopolio que alguna vez llegó a tener el cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, pues los distintos grupos empiezan a aflorar
Y no solo eso, el monopolio que tuvo el cártel de Sinaloa tenía un eje muy importante en la influencia que ejercía sobre el aeropuerto internacional Ya. y todo el trasiego de drogas naturales, particularmente las provenientes de Sudamérica. Pero a partir de las drogas sintéticas, este auge que han estado teniendo, como que invita a nuevos jugadores criminales a sumarse al negocio, y esto nos explica el auge en las redes de narcomenudeo, sumado también a redes de extorsión, de cobro de piso y una práctica que se ha visto recientemente y cada vez más en aumento, que es el despojo ilícito de propiedades, donde grupos menores que no son Cártel de Jalisco, no son Unión Tepito, no es Fuerza Antiunión, no es Cártel de Sinaloa, sino organizaciones como más urbanas, empiezan a organizarse para, en algunos casos, escondidos como grupos sociales, despojar a personas de sus propiedades. Y esto tuvo alguna expresión hace varios años ya, principalmente en la colonia Condesa, donde se apoderaron de varios edificios, fueron desalojados, se hicieron operativos muy importantes, pero al parecer las lecciones aprendidas, el expertise criminal, se ha empezado a replicar principalmente en la zona oriente de la Ciudad de México, pero empieza a ser una práctica recurrente, relativamente peligrosa, y que en algunos casos donde también ha ocurrido en el Estado de México, se han identificado nexos con tolerancia de autoridades municipales, y eso pues también empieza a ser muy peligroso, pero nos explica por qué repentinamente pues empieza a haber esta proliferación de grupos criminales de tamaño medio, grande y alianzas que eran inesperadas, que empiezan a tener la presencia en la Ciudad de México y buscan disputar con la violencia pues un espacio del mercado ilícito, empezando por drogas, pero terminando con el control de cualquier Sí, otro claro, producto o claro. actividad. Oye, Sí. Manuel, la parte, digamos, estos grupos, estos cárteles que están ya asentados en la capital, ¿cuánto tiempo llevarán incubando hasta hoy, ya plenamente identificados por el ejército y por la propia DEA? Pues por la forma en que han proliferado, la violencia con que operan, la impunidad con la que se desplazan, calcularía más o menos un rango de 8 a 10 años, donde empezaron con una tolerancia que quizás revestía simpatía, pero cada vez se apoderan de más calles, cada vez se apoderan más de actividades productivas, empiezan a coludirse con ciertos órdenes de gobierno, y creo que estamos viendo este resultado de un efecto acumulado de inacción gubernamental, de tolerancia, de indiferencia, y por lo mismo el sacarlos de sus áreas de control va a ser muy complicado. No es imposible, ya veíamos muy bien el recuerdo de los golpes que se ha dado al crimen organizado en la Ciudad de México. Se puede, pero bueno, habrá represalias. Y déjame decirte también que recordé un homicidio de alto impacto también que comentamos aquí en tu espacio hace 10 meses, que era pues un funcionario muy cercano al entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, y en aquel momento privaron de la vida a Milton Morales Figueroa en el Sí, Estado de México, en un modus operandi similar al que ocurrió ayer, donde le fueron dando seguimiento, donde identificaron los puntos vulnerables, donde lo estuvieron esperando y decidieron privarlo de la vida. Nada más que en aquella ocasión ocurrió en el Estado de México. No sabemos todavía si podría ser el mismo grupo, pero lo cierto es que sí hay ya estos antecedentes y sí se están dando resultados que pues deberían de reforzarse y, por claro, supuesto, mejorar los esquemas de protección sí. a los servidores públicos. Manuel Balcázar, te mando un saludo. Gracias, buenas noches, que descanses. Buenas noches, Javier. Igualmente, gracias a ti y a tu Gracias. auditorio.